Muy buenas chicos, vamos a comentar la práctica de Canadá. Este es un ejercicio muy similar al que ya hicimos con Brasil en la práctica anterior, lo que se incrementa un poquito la complejidad porque se dan varias situaciones, ¿no? Primero es que esta compañía, se llama WestJet, empieza a operar en esta ruta desde Canadá desde el 1 de noviembre de 2008. Lo que ocurre es que a finales de abril de 2009 deja de operar y está un tiempo sin operar hasta que vuelve a hacerlo en noviembre de 2009. Noviembre de 2009 se mantiene de forma indefinida dentro del mercado. Entonces nosotros lo que podemos hacer es evaluar el impacto que ha habido de la entrada de WestJet al mercado en la primera etapa y en la segunda etapa. Es un tema muy interesante porque lo que debemos analizar no es solo el resultado del impulso de WestJet a través de los pasajeros que mueve WestJet, que los veríamos en este gráfico. Fíjense que el gráfico nos muestra cómo WestJet no estaba operando en el mercado hasta una primera etapa donde entra, vuelve a salir del mercado, y una segunda etapa donde entra y ya se queda operando en el mercado de forma indefinida. Entonces aquí se da un fenómeno doble, y es que WestJet puede incrementar el número de pasajeros, pero también puede hacer que la compañía o las compañías incumbentes tengan un efecto de desplazamiento en su número de llegadas, ¿no? El número de operaciones que estén llevando a cabo. Por tanto, hay que echar un vistazo también a qué ocurre con el incumbente. En este caso es Air Canada, que sería la compañía de bandera de Canadá, y habría que entender cómo la entrada de WestJet puede expulsar parte del mercado de Air Canada. Entonces, a nosotros no nos interesa necesariamente ese efecto expulsión, que lo haremos en la siguiente práctica, por cierto. Vamos a trabajar el efecto expulsión, pero ya en otro mercado. Pero en esta práctica no nos interesa evaluar el efecto expulsión, sino que lo que nos interesa es el resultado neto del número de llegadas desde Canadá en total. Entonces nos interesa ver el efecto neto. No nos interesa solo cuánto impulsa WestJet en sí mismo como número de pasajeros, sino el resultado neto del impulso de WestJet neto del descenso que puede haber en las compañías incumbentes. Por tanto, la serie que tenemos que analizar no es ninguna de estas dos, sino el resultado neto, que es la que nos ofrece la llegada desde Canadá. Por ejemplo, para entenderla un poquito mejor, cuando sale WestJet del mercado en este intervalo, hay una ligera diferencia entre Canadá y Canadá, porque hay otras personas que están llegando desde Canadá, bien con aerolíneas alternativas, porque lo están haciendo a través de otras escalas, o bien de forma directa a través del Canadá, que lo tendríamos en rojo. Pero hay una pequeña diferencia ahí que se debe a eso, otras personas que están llegando a través de otras compañías haciendo escala. Bueno, pues dicho esto, concretamos las preguntas. Lo que queremos entender es primero el impacto en llegadas de la primera entrada de WestJet al mercado. Segundo, el impacto de la salida de WestJet del mercado. Y tercero, el impacto de la segunda entrada de WestJet al mercado. Esta forma de hacerlo se puede hacer bien con intervenciones en el nivel o bien con dummies. Las variables dummies, ya saben, son variables binarias que siempre toman valor 0, excepto en los momentos críticos donde se hace 1. Y lo que vamos a hacer es plantear el modelo con las dos opciones y ver cuál funciona mejor y por qué. Entonces nos vamos a ir a los datos que yo les he dado. Es los mismos datos que trabajamos para Brasil. Lo que necesito que hagamos un pequeño ajuste en la dummy WestJet 2, y es que en noviembre de 2009 habría que cambiar este 0 por un 1, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo y ya tenemos la serie perfecta. Entonces esta primera serie tomará valor 1 desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009 inclusive,
Y esta segunda dummy arranca en noviembre de 2009 y va a seguir manteniendo el número 1, el valor 1, hasta octubre de 2014, que es hasta donde termina nuestra serie. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a ir, como siempre, a nuestro primer icono, el de movilización, le damos a Stamp Formulate y vamos a hacer doble clic sobre Canadá y le vamos a dar doble clic a la dummy de WestJet 1, la dummy de WestJet 2. Fíjense que aquí no muestran nada, luego por defecto significa que aquí tiene que venir una X. Le damos OK y en principio vamos a mantener un modelo con todos los componentes dentro y todos estocásticos y vamos a ver cómo responde Oxmetrics a esto. El resultado que nos ofrece es el siguiente, ¿no? Tendríamos arrancando con un R cuadrado de 0.55 y en cuanto a las varianzas de los componentes vemos que son estocásticos el nivel, vemos que la pendiente sería fija, así como el componente estacional. En cuanto a la significatividad, tenemos un problema con la significatividad de la pendiente, que no lo es al 0.75 su p-valor, y en cambio las dummies de la entrada de WestJet pues son significativas las dos, muy significativas. Lo que vamos a hacer es reestimar el modelo sin pendiente. Recuerden, le damos check a esta caja aquí de la pendiente y le damos OK. Vale, vamos a echar un vistazo a los resultados. El R cuadrado ha bajado ligeramente porque ya tenemos menos información dentro. Y todo lo demás se mantiene significativo. El componente estacional se mantiene fijo y el nivel estocástico. Vamos a echarle un vistazo a los gráficos para dar una interpretación conjunta de todo esto. Primero, el nivel. El nivel se encuentra en 3112. Esto tiene sentido hasta que sucede la primera intervención, en este caso a través de una dummy, que sucede en noviembre de 2009, que es en este punto de aquí, ¿vale? Que aquí da el salto. Entonces el nivel viene siendo estocástico, que ya nos lo dice aquí su varianza. Está diciendo que es estocástico, es decir, no es fijo, tiene cierta volatilidad, pero en este punto en concreto toma el valor de 3112 justo antes de dar el salto. Aquí sería un valor de 3112. Cuando da el salto sería un valor de 3112 más 1376. Luego el modelo está estimando que la primera entrada de WestJet supone un salto en el nivel de unos 1376 pasajeros. Este salto sigue siendo estocástico, pero se sostiene en promedio durante esos meses y vuelve a caer. Y vuelve a caer justamente en esa magnitud de 1376 y vuelve al nivel previo que teníamos antes. Estos dos valores deben ser prácticamente idénticos. Y en este punto estaríamos de vuelta en 3112. Bien, se mantiene en torno a ese nivel y vuelve a dar un salto. Ahora el salto es mucho más alto, mucho mayor. Y es mucho mayor porque el valor de nuestra dummy es de 2485. Y esto lo que quiere decir es que en promedio, desde este momento, que viene a ser noviembre de 2009, WestJet ha ayudado a incrementar el nivel de pasajeros en esos 2485 en promedio mes a mes hasta el final de la serie. Luego, desde el punto de vista de la evaluación de la política, podemos confirmar que durante el primer contrato la entrada de WestJet supuso un incremento en 1376, así como una salida después de esa misma magnitud de 1376, mientras que la segunda entrada supuso un incremento de 2485. Fíjense que para un nivel de 3112
un incremento en 2485 es un incremento bastante importante para lo que era el movimiento de pasajeros previos a la entrada de WestJet. Luego ha sido realmente significativo el incremento en tráfico. Vamos a evaluar en este modelo los contrastes. Primero el contraste de normalidad, es un contraste que falla porque el valor que resulta de aquí es 6,86, que es mayor que el umbral crítico de 5,99. Luego tenemos un ligero problema de normalidad. Podemos evaluar la heterosedasticidad con este contraste. Vamos a hacerlo. Nos iríamos a Model, Tail Probability. Recuerden que esto era una F. El argumento sería 26. El siguiente también 26, que es el número que tenemos recogido aquí. Y su valor crítico sería .65218. Le damos a OK. Aprovechamos, vamos a mirarlo. Nos viene a decir que no hay problema de heterosedasticidad en este modelo. Luego esta circunstancia estaría salvada. Vamos a contrastar ahora correlación serial con nuestro Box-Lyon, con el contraste Box-Lyon, que viene a tener Q menos P grados de libertad, donde Q es 24 y P viene siendo 2. Luego estamos hablando de 22 grados de libertad. Nos vamos al modelo Tail Probability, buscamos el chi cuadrado, hablamos de 22 grados de libertad, nos vamos al valor crítico 37.381. Le damos OK y echamos un vistazo. Nos está diciendo que puede haber un problema de correlación serial. Por lo menos vale la pena investigarlo un poquito más. Así que eso lo podemos hacer si trabajamos el análisis de residuos, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo al análisis de residuos. Y la normalidad, que era el primer caso que analizamos, la tendríamos aquí en este gráfico de aquí abajo a la derecha. Tenemos superpuesto una distribución normal que viene a estar en este color azul esmeralda y la superponemos a la distribución de nuestros errores, que vienen a estar distribuidos de forma estándar a través de esta línea roja. Ven que en principio las diferencias no son muy pronunciadas. Es verdad que en algunos de las barras del histograma pues presenta algún problema. Por ejemplo, en esta barra está particularmente baja, esta barra está un pelín alta y aquí esta destaca un pelín. Pero en principio no parece que nos alejemos mucho de una distribución normal, y así nos lo hace saber el contraste, ¿no? El contraste de normalidad 6.8 está por encima de 5,99, pero no es muy problemático. Si miramos el caso de heterosedasticidad, veíamos que no era un problema. Luego lo único que nos queda es correlación serial. Si miramos, por ejemplo, esta evaluación a lo largo del tiempo de los residuos estandarizados desde la CF, sí vemos cierto patrón de correlación, si bien tampoco es muy marcado, ¿no? Vamos a echarle un vistazo al análisis de predicción que nos puede dar este modelo. Y aquí vamos a ver cómo de grave es esta correlación serial. Por un lado, vamos a mover esto un poquito. Por un lado vemos que la distancia entre el valor actual de Canadá, que serían los puntos rojos, y el azul, que es el que nos predice el modelo, están todos dentro de las bandas de fluctuación, salvo este punto que cae justo en la banda, ¿no? Que sería este punto de aquí. Pero en principio no es muy preocupante, ¿no? Da ciertos saltos a lo largo del cero. Luego hay algo de correlación serial, si acaso, aquí al final, ¿no? Pero el QSUM está acumulado de errores que ya trabajamos en clase. Lo vemos que no es nada problemático. Vemos un QSUM que está bordeando el cero, está dentro de las bandas de fluctuación, y este error acumulado en principio no parece un problema, ¿no? La bisectriz también se mantiene
bastante estable, bastante razonable. Luego es verdad que el contraste de correlación serial nos ha puesto en preaviso, pero no parece realmente preocupante, ¿no? La normalidad también nos ha puesto en preaviso, tampoco es algo muy preocupante. Vamos a terminar con esta especificación de modelo mirando un poco más lo que sería la bondad del ajuste. Le damos a More Written Output y aquí le damos a Residual Diagnostic, y lo que nos ofrece es una varianza del error de las predicciones en 1.55 por 10 elevado a 5. Nos ofrece el R cuadrado, ya lo comentamos, 0.54. Recuerden que como hay componente estacional, de los 3 R cuadrados que tenemos, el R cuadrado estándar está en 0.97, el R cuadrado respecto de dummies 0.94, pero el R cuadrado correcto que tendríamos que utilizar porque tenemos un componente estacional sería el R cuadrado respecto a dummies estacionales, que sería este 0.54. Tendríamos dos criterios de información, el de Akaike y el del bayesiano, que esto, como no son valores acotados, así como la varianza del error de las predicciones no son valores acotados, solo nos pueden ser útiles de cara a compararlo con un modelo alternativo. Vamos a compararlo con un modelo con intervenciones en nivel, que sería la otra posibilidad que hemos planteado. Entonces nos vamos a modelo, formulate, y aquí sí están las X marcadas, definiendo cómo son variables explicativas las dos dummies, y doble clic y las eliminamos. Vamos a dar un modelo univariante con Y explicado a través de intervenciones en nivel. En principio vamos a dejar la pendiente dentro, vamos a dejar el componente estacional también, lo vamos a asumir todo estocástico y vamos a introducir manualmente las intervenciones, ¿no? Hemos dicho que son 3, luego vamos a darle al botón de añadir y vamos a hacer que todas sean el nivel. La primera, hemos dicho, vamos a ayudarnos del gráfico, lo tenemos por aquí. Decíamos que la primera era el 1 de noviembre de 2008, luego nos vamos a aquí, pondríamos 2008 en noviembre. La siguiente viene a ser terminando esto, que sería 2009, y ya en mayo, que es cuando sucede el shock, en este caso negativo por la salida, y finalmente la entrada de nuevo en 2009 en noviembre. Marcamos las 3. Vale, vamos a volver a Oxmetrics y le damos a OK. De nuevo OK. Y aquí tendríamos el resultado. De nuevo presenta un problema de no significatividad de la pendiente. Lo vamos a mantener el criterio de antes. La pendiente también viene a ser fija, así como el componente estacional. Luego es exactamente lo mismo de antes. Vamos a eliminar la pendiente. Dejamos fijo el componente estacional y las intervenciones manuales como hemos planteado. Vale, ahora el R cuadrado pasa a estar en 0.559. Hemos dejado el nivel dentro, que sigue siendo estocástico. Y el componente irregular, recuerden que es siempre estocástico, pues por definición. Y lo que nos queda es un nivel que es significativo, un componente estacional que es significativo, así como todo el desglose del componente estacional que es significativo, ¿no? Recuerden que el único caso que no lo es viene a ser noviembre y tiene la misma interpretación que ya hemos comentado en otras ocasiones, y es que al estar este valor, menos 27, muy cerca del 0, digamos que la estimación, el contraste no garantiza que este valor no sea suficientemente distinto de 0 y por tanto nos lo muestra no significativo. Pero esto no significa que tengamos que hacer nada al respecto, sino que simplemente el valor más verosímil de esta estimación sigue siendo un menos 27. En cuanto a los resultados de las intervenciones, nos ofrece un desglose un poco más rico del que nos ofrecían las dummies, porque las dummies lo que nos representaba
en el primer evento era un impacto común, ya sea en la entrada como en la salida, ¿no? Y esto puede no ser cierto porque el incumbente o los incumbentes pueden reaccionar ante la entrada de WestJet. Puede ser que cambien sus frecuencias, en este caso en negativo, y cuando WestJet sale al mercado puede ser que la situación que se encontró WestJet a la entrada no sea la misma que a la salida, ¿no? Y de hecho eso está pasando. Vamos a interpretar de nuevo el modelo en este caso, un poquito más rápido que antes. Arrancamos aquí con un nivel en 3716 previo a la intervención. Vamos a ampliar esto un poquito. Previo a la primera intervención, que es en noviembre de 2008. Luego, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que justamente en este punto el nivel se situaba en 3716. En este momento entra WestJet y esto supone un incremento, un salto, en principio en 1102 pasajeros. Este salto sigue siendo estocástico, igual que el nivel que hemos visto que es estocástico, lo tenemos aquí, la varianza muy alta, sigue siendo estocástico, hasta el momento en el que WestJet sale del mercado, que es este punto que encontraríamos aquí. Fíjense que la salida de WestJet tiene una caída más pronunciada que su entrada. De hecho alcanza el valor de menos 1684. Luego, en principio, ha sido muy positiva la entrada de WestJet, porque a lo largo de todos los meses donde ha estado operando ha supuesto un incremento promedio mensual de 1102 pasajeros, pero desde el momento en el que sale hasta que sucede una nueva entrada, una nueva intervención, hay una caída en promedio de 1684 mensuales respecto de este punto. ¿Vale? Esto supone en promedio que ha habido una disminución en frecuencia también de otros operadores, que puede ser el incumbente, en este caso Air Canada, que haya reaccionado ante el incremento en frecuencia por parte de WestJet, ante la entrada directamente de WestJet. Esto no es tan positivo, obviamente, y ya la cara más positiva desde el punto de vista del destino es que en noviembre de 2009 vuelve a entrar WestJet a operar y supone un incremento de 2.481 pasajeros, que es este salto bastante marcado que tendríamos aquí. Este salto es un salto ya promedio para el resto de la vida de la serie que estamos analizando. Y la interpretación sería que este punto final que encontramos aquí es el resultado de la suma de 3716, que es el punto que nos encontrábamos aquí, más 1102, que sería el salto que teníamos aquí, menos 1684, que es esta distancia que encontramos aquí, ¿vale? Y igualmente nos situamos aquí, más 2481, que es el último salto que tenemos aquí, ¿vale? Luego este punto es justamente el nuevo nivel que viene marcado por la suma del nivel original más las 3 intervenciones del nivel que tenemos. Ese será el punto que vamos a utilizar para hacer futuras predicciones con este modelo. Vamos a echarle un vistazo a los contrastes y a la bondad del ajuste para ver en qué medida este modelo se distingue del anterior. Si miramos normalidad, en este caso la normalidad es de 7.00, que está también por encima de 5.99, muy parecida al contraste que vimos anteriormente. Anteriormente el contraste estaba en 6.86, pero algo peor, ¿no? Si miramos el caso de la heteroscedasticidad, aquí tendríamos un punto 65, que efectivamente también, a ver que no me quiero equivocar, efectivamente es muy parecido al que teníamos antes, que era punto 65 también. Antes la correlación estaba en 37.381 y ahora está en 33.574. Vamos a hacer el contraste de correlación serial, porque el de heteroscedasticidad está claro
que va a estar bien también, pero el de correlación serial quizás haya algo más de duda. Q es 24, P es 22, luego tendríamos que poner aquí 22 con un valor crítico de 33.574. Le damos a OK. Y en este caso está superando el contraste de correlación serial, al menos al 5%, no está teniendo ese problema. Seguimos en el margen igual, no es un contraste que lo supere tampoco ampliamente, pero estamos algo mejor. Luego, el modelo de intervenciones frente al modelo de dummies está mejorando el contraste de correlación serial, está ligeramente peor en normalidad, pero los dos no superaban el test. En cambio aquí sí superamos el test de correlación serial, mientras que antes no lo superábamos por poco, pero no lo terminamos de superar, ¿no? Luego, en términos de contrastes, pues el de intervenciones podríamos decir que está mejor. ¿Qué pasa con la onda del ajuste? Vamos a irnos aquí, vamos a ir a More Written Output, le damos OK y le damos a Residual Diagnostics, le damos OK. Lo que nos encontramos es una varianza del error en predicciones en 1.53 por 10 elevado a 5, 1.53, y antes lo que teníamos era 1.55. Luego estamos ligeramente mejor en ese sentido. Antes teníamos un 12.27 y un 12.68 y ahora tenemos un 12.28 y un 12.71. 12.71 frente a 12.68. Luego en criterios de información estamos muy parejos, pero estaba mejor el modelo con dummies, ligeramente. Varianza del error de predicciones, estaría mejor el modelo con intervenciones. Por tanto, ahí no está clara la solución. Si nos vamos al R cuadrado, este sería 0.5591, mientras que antes estábamos en 0.548. Luego el modelo mejora en R cuadrado, mejora en varianza de los errores de las predicciones y empeora muy ligeramente en términos de los criterios de información. Yo ante esta duda me quedaría con el modelo de intervenciones, porque además nos ofrece una información adicional, y es que no es homogénea la entrada y la salida de WestJet. En este sentido nos ofrece más información, y es que la entrada es positiva, pero la salida es más perjudicial todavía que la entrada, ¿no? Mientras que con el modelo de dummies, esa diferencia entre el efecto entrada y el efecto salida no lo teníamos. Teníamos un efecto común que en promedio era 1376, mientras que ahora tenemos que hay un efecto positivo de 1102 y una salida negativa de 1684. Yo creo que con esto hemos comentado ya todo este caso, y nada más, chicos, con esto lo dejamos.